En una nueva hora. Vamos ahora a hablar acerca de un libro presentado el fin de semana pasado, ahora este fin de semana, sobre la reedición de un libro escrito por Perón. Estamos hablando de este libro, El modelo argentino para el proyecto nacional, libro que se lanza, se publica en el año 1974, hace ya exactamente 50 años en nuestro país, un libro que quedó trunco. En aquel momento el general Perón hacía un marcamiento o llamaba la atención de aspectos que por ahí, por así decirlo, no se hablaban por aquel momento y tenía que ver, entre otras cosas, por ejemplo, de la ecología, entre otros temas, por supuesto, ¿no? Y el contexto en el cual estamos atravesando los argentinos. Marco Aurelio Rosselli es profesor de historia, licenciado en gestión educativa y director y fundador del Instituto Superior Doctor Arturo Jauretche, quien tiene la amabilidad de atendernos y que también estuvo atrás de este libro, ¿no? Que fue reeditado y que fue presentado en la Feria del Libro en Buenos Aires el pasado fin de semana. ¿Cómo te va, Marco? Muy buenos días. Acá Rubén te saluda de Radio Mandillón Formosa. Bienvenido. ¿Qué tal, Rubén? Buen día. Aprovecho para saludar a todos los amigos de allí, de Formosa. Sí, en efecto, es así como bien señalaste, el día sábado 11 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos Aires, Sí. presentamos una reedición del modelo argentino para el proyecto nacional Ujú. en conmemoración de los 50 años de esta obra que expuso el general Perón ante la Asamblea Legislativa aquel 1 de mayo de 1974. Y a nosotros nos parecía importante conmemorar o celebrar esa fecha, ¿sí? Porque para nosotros es una celebración que se lleve adelante, que poner en funcionamiento o en circulación una obra de Perón, para nosotros es muy importante. Ujú. Y bueno, y allí en un panel que estuvo Pablo Viró, Villarroel, Darío y yo, conjuntamente con otro compañero del Instituto Jauretche, Sergio Mazuco, presentamos esta obra clave. Sí, es una obra, como bien señalaste, porque Perón la presenta, la expone en el 1 de mayo del 74 y lamentablemente Perón se va eh, de la Tierra el 31 de julio de 1974, así que muy poco tiempo, pero bueno, deja este legado, Ujú. ¿sí? Cultural, es un legado económico, ¿no? Es un proyecto de país que le dice a todos los argentinos, porque aparte que Perón, Rubén, no le habla a los peronistas, Perón ya en esa época le habla a todo el pueblo argentino y presenta este proyecto que es para cobijar a todos. Por supuesto que también es un proyecto de país en el cual se pueden ajustar, no es algo estático, algo sólido que no se puede modificar. Ujú. Sí, por supuesto, se puede ir agregando, sacando algunas cosas, pero por supuesto no cambiando el espíritu del modelo argentino para el proyecto nacional. Ujú. ¿Qué es eso que le agregaron y qué es lo que le sacaron? ¿Qué fueron los condimentos que tiene esta nueva reedición? No, nosotros, el modelo argentino para el proyecto nacional, Ujú. nosotros que hemos editado, es el mismo, Sí. ¿sí? Que expuso el general Perón el 1 de mayo del 74. Ujú. Ahí nosotros en el libro incorporamos un prólogo de Pablo Viró, que es el secretario general de APLA, de los pilotos. Ujú. Además lleva un estudio preliminar de Fermín Chávez, ¿sí? Bien. Después viene el discurso del señor presidente de la Nación, Perón, ante el Congreso Nacional, el 1 de mayo del 74, ¿sí? Y después la introducción al modelo argentino, la primera parte que tiene que ver con la fundamentación Ujú. y la segunda parte que tiene que ver con el desarrollo. Y hay una tercera parte en el modelo que es la conclusión, ¿sí?
que nosotros, por supuesto, nosotros de eso no tocamos ni una coma, porque nosotros queríamos poner en práctica y en circulación el modelo argentino para el proyecto nacional. Entonces nos parecía que no tenemos ningún tipo de autoridad para tocar, sino decirle que, porque digo, tampoco nos podemos quedar ser nostálgico, como nos van a decir algunos, Rubén, de hace 50 años atrás, sino que es un proyecto de país que goza, ¿sí?, de una actualidad asombrosa. Por eso Perón son hombres, si hablamos de términos futbolísticos, no, Maradona, Messi, son hombres que parece que están tocados con una varita mágica y que son con una claridad y con una vigencia, ¿no? Vos bien señalabas el ámbito ecológico. Perón habla de ecología en el año 74, ¿sí? Sí. ¿Quién hablaba de ecología? Nadie. Sin embargo, habla de los recursos naturales no renovables. Realmente es muy profético, por decir de alguna manera. Hablaba también en ese libro sobre, digamos, sobre la superpoblación también, de la cantidad de superproducción que también se estaban dando en la Guerra Fría en aquel momento entre los dos modelos y la pelea, por así decirlo. Y obviamente él reivindicaba la tercera posición en ese mismo libro. Acá claro. Estoy leyendo una presentación y dice como que el modelo que él planteaba quedó trunco. Me puse a leer el libro por unos fragmentos acá y decía esto, en la presentación, como que el modelo argentino quedó trunco después de la muerte de Perón. Perón muere el 1 de julio de 1974 y lo expone en mayo del 74. Fue en esa plaza donde expulsa, por así decirlo, a los imberbes. ¿Fue en ese momento también? Claro, fue el mismo día. Mira. ¿Sí? Él abre en la Asamblea Legislativa. Recordemos que siempre la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional está compuesta por la totalidad de los legisladores, tanto diputados como senadores. Ahí Perón da el discurso y ahí expone el modelo argentino para el proyecto nacional. Después a la tarde celebra, ¿sí?, el 1 de mayo de 1974, el Día del Trabajador, en la Plaza de Mayo, ¿sí? Y ahí se produce los jóvenes de la tendencia revolucionaria, que estaba liderada por Montoneros, le empiezan a gritar cosas a Perón y a Isabel y demás, y ahí Perón medio se enoja. Pero yo personalmente he pensado mucho, he reflexionado mucho, ¿sí?, sobre ese tema, pero, a ver, digo, uno a los hijos los reta o no los reta. Digo, cuando vos tenés un hijo, ¿no?, y generalmente se da más en la adolescencia, y vos le decís tal cosa, y por la experiencia, y por la trayectoria que uno tiene, y demás, le decís, mirá, te estás equivocando, y por ahí levantás el tono de voz, y lo retás, y le decís cosas que a veces son subidas de tono, claro, y que por ahí, y que tu pibe agarra... Convengamos también, Marco, que este tipo de reto no se lo hizo tampoco la derecha peronista en público. No, porque quizás la derecha peronista, por decir de alguna manera, los sectores más ortodoxos, en público, no le cantaban, no le coreaban. ¿Qué le pasa, general, que está lleno el gobierno de gorila? ¿Qué pasa, general, que está lleno el gobierno de gorila, el gobierno popular de gorila, ¿no? Y después le cantaban en contra de Isabel Perón. Que vos podés estar, te puede o no gustar Isabel, claro, pero es la mujer de Perón, es la esposa de Perón, es la que lo acompañó y es la que eligió a él. Entonces uno no puede insultar o maltratar en público y hablar en contra de
de Isabel Perón. Yo creo que eso es producto de la juventud, de los errores, porque vos fijate que bueno, que cuando ellos se distancian de Perón, la gente apoyaba y tenía simpatía siempre y cuando ellos estuvieran dentro del espacio peronista. Si ellos se fueron alejando del peronismo y se fueron metiendo en una espiral de violencia, donde primaron el tema de la militarización, hasta el cura Mujica decía que ahora no era hora de tomar las armas, sino que era la hora de tomar los arados, o sea, había que trabajar por la reconstrucción del país. Igualmente, eso no tuvo tiempo Perón, yo tengo testimonios de gente que estuvo cerca, que había reconstruido ese lazo con los sectores juveniles del movimiento. Pero es complicado, fue una etapa muy complicada, porque Perón había ganado la presidencia por tercera vez y al día siguiente, en septiembre del 73... Y también cómo lo ganó, es importante, también cómo lo ganó, digo, arrasando con más del 70% de los votos, es una barbaridad. Sí, 62, 63, sí. Pero te quería decir, gana Perón con el 63% de los votos, gana un domingo y el martes asesina a José Ignacio Rucci, ¿entendés? Entonces digo, Rubén, es una situación muy compleja porque el garante, y la primera vez que dentro del movimiento obrero había un dirigente como Rucci, con sus sombras y con sus luces, era un hombre leal al proyecto de Perón, era un hombre que entendía que Perón era, que venía a reconstruir lo que habían devastado las dictaduras y los gobiernos democráticos, entre comillas, porque siempre estuvieron habían estado tutelados por las Fuerzas Armadas. Y al otro día que ganás con un 62%, te asesinan a uno de los garantes del pacto social, y eso lamentablemente genera una escalada de violencia, ¿sí? Y que cuando pasan esas cosas se hace difícil volver atrás, porque las pasiones se profundizan, sectores que se militarizan, sectores que la violencia empieza a ascender y se pone incontrolable. Sí. Yo lo único que digo, que esa situación de violencia que se dio en el año 73, año 74, eso benefició a los sectores militares que van a dar el golpe y que después van a instalar en el país un gobierno de corte neoliberal como el que vivimos actualmente, o peor, porque con una violencia que gracias a Dios hoy no existe. Pero el resultado de ese enfrentamiento entre esos sectores del movimiento nacional posibilitó el golpe del 24 de marzo de 1974, ¿no? Sí, fue la antesala, sí, fue el producto, ¿no? Tal cual, como lo decís. Así que, y bueno, y otros por ahí integrantes que hayan militado o que hayan trabajado en los sectores de la izquierda del movimiento van a decir, bueno, pero lo que pasó en Ezeiza, la represión, que lo que pasó, y yo también estuvimos en contacto con gente que participó, y bueno, lamentablemente ahí fue un enfrentamiento que se dio entre sectores de lo que sería la ortodoxia peronista, liderado por algún por sindicato en contra de los sectores juveniles que se enfrentaron. Pero a mí me parece que, a ver, yo te digo, Rubén, vos sabés aparentemente cuántas personas fallecen en Ezeiza. Se habla de 6 o 7, ¿sí? Porque no, yo estoy en contacto con una persona que estuvo a cargo de la región sanitaria, sí, y que tenía el control del Hospital Posada, de los hospitales de alrededor, y sin embargo se habla de 6 o 7 muertos, que por supuesto un muerto siempre es una llaga
en lo más profundo del corazón para los que somos peronistas. Pero cuando se fue de la Rúa en el 2001, dejó más de 40 personas muertas y sin embargo en ningún momento se habla de la tragedia o de la masacre de la Rúa. ¿Sí? O sea, el que escribe el libro de Ezeiza, que es Berbisky, un hombre que viene de una militancia de izquierda, que tiene un profundo odio al peronismo y que nunca se bancaron que el peronismo sea votado y que el peronismo tenga su base electoral dentro de los trabajadores argentinos. Entonces ellos lo que tratan, y lo lograron, porque ellos son los dueños de los libros, ellos son los que escribieron y los que tienen los medios y bueno, y ellos son los que llevaron adelante cuando se habla de este episodio luctuoso y triste para la Argentina, se habla de la masacre de Ezeiza, ¿sí? Pero no se habla de la masacre de la Rúa porque ellos integraban ese gobierno que en el año 2001 dejó a más de 40 personas muertas en los levantamientos que se dio en todos lados. Entonces, la historia siempre está tergiversada, siempre se lleva agua para su molino. Yo siempre, cuando lo hablo con mis alumnos, yo siempre trato de hablar en la más absoluta sinceridad y hablo en base a la documentación de primera mano, digo, testimonios de gente que participó, testimonios o obras editadas que muestran la fuente y a partir de ahí reconstruimos la historia. Bien, ¿cómo fue la presentación, Marco? ¿Cómo estuvo? No, estuvo muy linda. Pusieron, yo hice un poco la presentación desde el instituto, el porqué del libro, sí. El porqué del prologuista, porque nosotros pensamos en un nombre del movimiento obrero organizado para que sea el prologuista. Allí expliqué que en general los libros de Perón estaban prologados por economistas, por políticos, por historiadores, sí. Y que había muy pocos hombres del movimiento obrero organizado que prologaran el libro de Perón. Entonces nosotros habíamos elegido desde el instituto, se eligió un dirigente sindical que nos parece que reunía los requisitos indispensables para prologar un libro de Perón, porque tampoco podemos poner y pensar en cualquier dirigente, porque sabemos que hay dirigentes que no están a la altura de lo que nosotros solicitamos. Y después habló Darío Villarroel, este periodista que está en C5N, contó sus experiencias, porque el padre lo había entrevistado en 2 o 3 oportunidades a Perón, contó un poco el tema del Cordobazo y algunas cuestiones que tenían que ver con la época de fines del 60 y lo relacionó con los principios de los 70. Y después, bueno, Sergio Mazuco fue el moderador del Instituto Jauretche, que nos acompañó, y cerró Pablo Viro, bueno, dando un discurso sobre el libro, pero también sobre la situación actual, comentando un poco la problemática que tenemos en todo lo que tiene que ver con la aviación, los cielos abiertos, y bueno, y que este libro debe servir fundamentalmente para seguir dando una batalla fundamental en el campo educativo, en el campo cultural y en el campo político, como estamos necesitando, y que esto, él habla también de una autocrítica, sí. Él dice, Viró, que nosotros, o sea, que Milei ganó porque nuestro espacio cometió graves errores, y que bueno, que hay que sincerarse, hay que hacer una autocrítica y empezar a construir una alternativa para el futuro. Marco, muchísimas gracias. Rubén, te mando un fuerte abrazo para vos, para todos sus oyentes, sí. Y siempre quedamos a disposición. Fuerte abrazo. Que tengas un buen día, Marcos. Muchísimas gracias. Igualmente para vos y para todo tu equipo. Muchísimas gracias.